quería empezar dando las gracias a todos los asistentes, tanto amigos, agricultores, compañeros y almacenes distribuidores que nos ayudan en cierta medida a poder avanzar y crecer y proporcionar alimentos para la población mundial. En mi ponencia, en mi presentación, la quería estructurar de la siguiente manera. Creo que es interesante empezar hablando de la situación actual que tenemos, la evolución de las propias materias primas, cómo nos estamos encontrando y, por supuesto, particularizar en el ámbito de los fertilizantes. Vamos a continuar con la adaptación de la parte MIRAT a este tipo de circunstancias y luego, por supuesto, la decisión de sembrar maíz. Una vez que planteemos esta serie de ideas, me gustaría dar una serie de nociones para tener en cuenta en el cultivo del maíz y luego, por supuesto, hablar de tema de fertilización, una fertilización equilibrada y sostenible que desde MIRAT siempre apostamos por esta idea. Y, por supuesto, finalizar con tema de innovación y ensayos. Bien, vamos a ver. Creo que me he pasado. Sí, así es. Quiero empezar hablando de la situación en la que estamos ahora mismo. La pandemia nos ha cambiado sobremanera a todos la forma de actuar, la forma de trabajar y, por supuesto, también en la situación actual de las materias primas. No sé hasta qué punto podemos decir si hemos superado la pandemia o no, pero ha habido cierta recuperación económica, tal es así que ha habido mayor demanda energética y tanto el gas, electricidad y el petróleo han ido en ascenso de sobremanera. Esto también viene en cierta relación en cuanto a las materias primas, tanto maíz, distintos tipos de cereales o soja, que los precios en estos últimos meses han subido hacia arriba. Una de las posibles explicaciones por el cual los fertilizantes han subido puede ser por los aforos que se están haciendo de mercados a futuros de futuras cosechas, es que, dadas las condiciones climáticas en algunos casos adversas, hacen que los rendimientos esperados a nivel mundial sean ligeramente más bajos. Y luego, otro aspecto importante es que países, por ejemplo, como China, han aumentado la importación de cereales como el maíz o soja para cubrir su flujo interno. Y, por supuesto, otro aspecto, tratando de la huella de carbono y debido al importante precio del petróleo, ha ido en aumento la demanda de maíz, sobre todo para bioetanol. Suelo estar en continuo contacto con agricultores, con técnicos y con almacenes, y algo que se está escuchando mucho es qué pasa con los barcos, que no hay barcos y que han subido muchísimo el precio. Y es que así es. En estos últimos meses el transporte marítimo ha subido de forma considerable. ¿Por qué creo que puede ser debido? Bueno, pues como decimos, tras esa posible recuperación económica, tras ese encierro que hemos tenido previamente, ha habido un importante repunte de la demanda. Y es que la oferta ha sido, en cierta medida, incapaz en ciertos momentos puntuales de poder satisfacerla. Y es que ha habido ciertos colapsos en los puertos, también influenciada por las medidas anti-COVID y, por supuesto, considero que ha habido en ciertas ocasiones cierto comportamiento especulativo. Por lo tanto, me permito establecer que sí que ha habido una subida también de los fletes, del transporte marítimo. Esto afecta a los fertilizantes, sobre todo las propias materias primas para obtener los fertilizantes. Y es que la subida del gas natural, el gas natural es una piedra angular, es imprescindible para la fabricación de elementos como el amoníaco o el DAP. Otros aspectos que surgen es en cuanto a la urea. Y es que principales países productores, como es el caso de China, Rusia o incluso Turquía, en momentos puntuales han limitado sus exportaciones y nos han dificultado poder acceder a este tipo de materias primas. Otra materia prima importante es la potasa, y es que uno de los principales productores de potasa es Bielorrusia. Bueno, pues ahora mismo hay una sanción vigente que plantea Estados Unidos y la Unión Europea a Bielorrusia, que nos pone otra traba más para poder acceder a estas materias primas.
Estamos aquí en España, donde trabajamos y donde producimos es aquí en España, y ¿qué es lo que podemos decir? Que no somos un país minero. Esto nos condiciona porque tenemos que traer de fuera la mayoría de las propias materias primas. ¿Y esto qué genera? Pues subida del precio de la energía, subida de los fertilizantes y va hacia una subida o un crecimiento del precio de los alimentos. Esto es una reacción en cadena que nos indica los niveles de inflación que tenemos ahora mismo. Pues con todas estas circunstancias, desde Mirat hemos tratado de seguir adelante, seguir produciendo, seguir estando cerca del agricultor y de nuestros clientes, y consideramos imprescindible adaptarnos a este tipo de circunstancias. ¿Cuál ha sido nuestra adaptación? Pues, por supuesto, Mirat, una empresa que lleva muchos años en el mercado, y lo que tratamos es de dar un respaldo, o hemos tenido un respaldo gracias a las relaciones que tenemos con los proveedores de tiempo atrás. Por supuesto, nuestra idea es buscar siempre las materias primas de máxima calidad y, por supuesto, que se adapten a nuestro proceso productivo. Estamos hablando de Mirat, hablamos siempre de la huella de carbono, y destacar que ¿dónde nos encontramos? Estamos en Salamanca. Mirat Fertilizantes tiene la fábrica en Salamanca y consideramos que es próxima a las zonas de consumo. Ahora mismo estamos en León, la proximidad creo que con Salamanca es muy cerca, y de hecho, considero que León es una plaza importante donde hay este consumo de fertilizantes. Y como he mencionado antes, queremos seguir siendo referente, estando cerca de nuestros clientes. Nuestros clientes son los agricultores, cual queremos tratar de atenderles sus propias necesidades en cuanto a fertilización. Y ahora, llegado a este punto, con toda esta introducción que he querido plantear, nos estamos dando cuenta que lo que tenemos son malas noticias, no sé hasta qué punto. Y es que ahora el agricultor como tal se sienta, organiza un poco su año y ¿qué hacemos? ¿Sembramos maíz o no sembramos maíz? Es como un poco el debate que tenemos aquí ahora mismo. Pues estas son una serie de ideas que considero que pueden ser interesantes y que tiene que pensar un agricultor a la hora de programar sus siembras. Y es que considero que el maíz es un cultivo de futuro, es un cultivo muy importante a nivel mundial. Y en nuestro caso particular somos deficitarios, necesitamos más maíz del que producimos. Y por supuesto hay una consolidación del uso de los biocombustibles para los próximos años. Como ha dicho el anterior ponente, venimos de una campaña, sobre todo aquí en León, histórica, con unos rendimientos creo que bastante buenos, entonces da pie a seguir trabajando en este cultivo. Por supuesto, hay un conocimiento exhaustivo del cultivo y es un cultivo muy adaptado a la zona. Ahora bien, el propio agricultor lo que tiene que hacer es sentarse, coger papel y boli y tratar de buscar su rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto es posible gracias a un empleo racional de los inputs, por supuesto, en cuanto a semilla, fertilizante, fitosanitarios y agua. Aspectos que considero para tener en cuenta si vamos a sembrar maíz, pues uno de ellos es el concepto de 4R fertilización. Ahí están las palabras en inglés, pero esto es elegir el fertilizante correcto, fertilizante adecuado, que se adapte bien a nuestra explotación, aportarlo en el momento justo que lo necesita el cultivo, en el lugar y la dosis correcta. Y como ha mencionado antes, creo que muy interesante el anterior ponente, creo que es imprescindible hacer un balance de nutrientes, por supuesto en el nitrógeno, pero en el resto de nutrientes, de fertilizantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como digo yo, saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Imprescindible hacer un análisis de suelo para saber cómo estamos, cómo está nuestro suelo y en función de las extracciones de cosecha poder realizar una dosis correcta en cuanto a fertilizantes. En ese análisis de suelo también podemos controlar el pH. El pH creo que es imprescindible para evitar los posibles bloqueos que tenemos en el suelo. Por supuesto, agricultores profesionales que aquí tenemos saben que es imprescindible
preparar el terreno con un buen tempero, evitar esa posible compactación que se da en algunos casos para conseguir un óptimo mayor desarrollo radicular. Si el desarrollo radicular es bueno, es correcto, es adecuado, la planta va a estar con más fuerza, con más vigor y la parte aérea se va a desarrollar muchísimo mejor. Otro aspecto fundamental es en cuanto al tema del fósforo. El fósforo tiene muy poca movilidad en el suelo, luego lo lógico es aportarlo en el momento justo, momento adecuado y por supuesto que ese fósforo sea totalmente soluble y a disposición por parte de la planta. No puedo dejar pasar esta ponencia sin mencionar el tema de los microelementos y en el caso del maíz tan importantes como son el magnesio, el zinc, el calcio o el azufre. Y aquí ahora mismo, lo he puesto en otra diapositiva, quiero en parte resumir y si hay algo que digo que no es correcto, por favor, corrígeme, pero es en cuanto al tema de zonas vulnerables. Esto es una cosa que va a más, que tenemos aquí y lo que tenemos ahora mismo, la normativa que ha mencionado antes que ha salido en enero, es el Real Decreto a nivel estatal de 47/2022, por el cual marca la protección de aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Este Real Decreto lo que establece son criterios más ambiciosos para identificar las aguas afectadas. Y, por supuesto, como ya he comentado antes, vamos a tener un incremento de esas zonas vulnerables. Según tengo entendido, establece o marca que cada cierto tiempo, en concreto cada 4 años, hay que establecer un informe de situación. Y una serie de las limitaciones que marca este Real Decreto es la limitación de la aplicación de nitrógeno orgánico a 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Este tipo de normativas medioambientales son de competencia autonómica y en el caso de Castilla y León lo que tenemos a día de hoy es el Decreto 5/2020, por el cual se designa una serie de zonas vulnerables. Lo que establece en este Real Decreto es el cumplimiento obligatorio para estas zonas vulnerables de un código de buenas prácticas. Este código de buenas prácticas lo que obliga es establecer un plan de fertilización y lo que se pretende es que la actividad agrícola no perjudique la capacidad edáfica de los suelos. Por supuesto, en la medida de lo posible, mejorar la productividad de los cultivos y siempre aportar y adaptar medidas preventivas frente a la contaminación nitrogenada de las aguas. En concreto, en el caso del maíz, la limitación establecida o la nueva limitación que se va a plantear es en torno a los 300 kilos de nitrógeno por hectárea para una media de 12 toneladas, que entiendo que sobre todo el año anterior el rendimiento ha sido ligeramente mayor, entonces entiendo que se tendrá que ajustar las limitaciones a los rendimientos esperados. Ahora mi punto de vista es tratar de hablar de una fertilización equilibrada y sostenible. Como hemos mencionado antes, la importancia de análisis de suelo, sobre todo controlar el pH, nos estamos dando cuenta que en zonas que limitan con Portugal y donde nos estamos encontrando ahora, las provincias como Salamanca, Zamora, León, incluso también en Galicia, tenemos un pH ligeramente ácido. ¿Qué es lo ideal? El maíz se desarrolla en torno a un pH entre 6,5 y 7. Si tenemos un pH ligeramente ácido, dificulta, como expongo, la disponibilidad de los nutrientes, pues planteamos el tema de corregirlo en la medida posible. ¿Cómo? Con enmiendas. Contamos con el Carbogran, una enmienda granulada de fácil aplicación con una óptima relación de calcio y magnesio, que son los elementos que tenemos carencia en estos tipos de suelos. Tenemos un adecuado valor neutralizante y, por supuesto, este tipo de productos cuenta con el certificado de Rodinet válido para agricultura ecológica. Como digo, marco ahí que es una granulometría entre 2 y 5. Lo que quiero indicar con esto es que es igual que un abonado normal, se puede aplicar con cualquier tipo de abonadora y nos da esa posibilidad de, incluso en la misma parcela, zonas donde el pH varía, poder ajustar la dosis de manera más fácil. Y sobre todo, con la tecnología que tenemos en el campo de abonadoras y todo eso, se puede hacer perfectamente con este tipo de fertilizantes de abono que viene catalogado como abono CE. Ay, me pasa una, ahí es.
Continuando con una fertilización equilibrada y sostenible, me vuelvo a remitir al tema de balance de nutrientes y aquí lo que trato de exponer son las extracciones que tiene nuestro cultivo, las extracciones del cultivo del maíz. Principalmente el cultivo del maíz tiene mucho vigor, mucho desarrollo foliar, luego tiene grandes necesidades de nitrógeno. Por supuesto, destacar la importancia del potasio, que luego vamos a comentar más adelante, y lo que siempre mencionamos, azufre, calcio y magnesio, elementos que la mayoría de los fertilizantes ya cuentan, pero por supuesto los fertilizantes para el maíz considero que es imprescindible que aporten un elemento fundamental en el cual estamos viendo que tiene ciertas necesidades, como es el caso del zinc. Esta es una fotografía hecha aquí en León. Reto o comento aquí en este foro a cualquier agricultor que se precie, bueno, pues creo que es interesante estar en campo, pisar un poco el suelo, ver cómo va la evolución y, por supuesto, pues poner carteles y hacer fotos para posibles eventos como el que aquí tengamos. Entonces, nuestra idea es, en cuanto al abono de fondo, el Forterra superazufre, un abono NPK, un fertilizante complejo granulado, en el cual cuando un agricultor aporta un fertilizante, creo que es imprescindible fijarse en dos aspectos. Uno es la calidad física y otro es la calidad química. Lo que buscamos con el Forterra superazufre, una calidad física con un grano homogéneo, con una buena granulación que permita un buen reparto de los nutrientes en toda la zona que se vaya a labrar. Y, por supuesto, la calidad química. Es decir, aquí apostamos por la misma composición en cada grano y siempre en esa dinámica de buscar un efecto sinérgico al aplicar los nutrientes en conjunto. Por supuesto, esto nos da una serie de ventajas, como es el caso de un mayor aprovechamiento de estos nutrientes y efectos positivos sobre la cantidad y la calidad de la cosecha, que en definitiva es lo que estamos buscando. Bien, hablamos de un NPK, importancias de elementos como el fósforo y el potasio. ¿Por qué es importante el fósforo? Pues porque el fósforo participa en los primeros estadios del cultivo, es imprescindible para el desarrollo del raíz, favorece la implantación del cultivo y el tema es que me gusta mencionar siempre la importancia de la máxima solubilidad del fósforo al agua. ¿Por qué? Porque el fósforo es fácilmente fijado en el suelo y según qué tipo de suelos puede haber posibles bloqueos. Por lo tanto, nuestra idea es tratar de aportar elementos que están totalmente a disposición para que sean más fácil asimilables por el cultivo. En maíz se aprecia esa posible carencia en cuanto a esos colores violáceos que se ven sobre todo en los primeros estadios del mismo. Bien, el potasio, como hemos visto antes, el balance de nutrientes, el maíz necesita importantes necesidades en cuanto a potasio y es que ayuda, entre otras cosas, al cultivo a hacer frente a ciertas condiciones de estrés y, por supuesto, participa en la formación del grano, dando esa calidad y ese peso específico. Continuamos con los microelementos, todos son esenciales y el que es sobremanera importante, y de ahí también el nombre, como es Forterra superazufre, es el caso del azufre. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque es el elemento más sinérgico con el nitrógeno. Actúa como vía de entrada del nitrógeno y ayuda a que se asimile muchísimo mejor. Es constituyente de los aminoácidos y, por lo tanto, contribuye a la estabilización de la estructura de las proteínas. En cierta medida, aporta mayor salinidad y fortaleza a la planta y, como digo yo, siempre me gusta ponerlo, bueno, no se ve el puntero, el sol, como digo yo, el sol que los ilumina, es el azufre, es el elemento que más sinergia, más interacciones tiene con el resto de nutrientes. Continuando con los microelementos, todos esenciales, tenemos que mencionar el magnesio. ¿Por qué? Pues porque es un elemento esencial para el desarrollo, es fundamental para la producción de la clorofila y participa también, por supuesto, en la fotosíntesis. Ayuda a que el cultivo sea más resistente frente a ciertas condiciones de estrés o exposición al sol o altas temperaturas, influye en la captación de energía. Y particularizando en el maíz, como he mencionado antes, completar los fertilizantes con zinc.
¿Por qué? Pues porque participa en numerosos procesos metabólicos, como hay marco, ayuda a la fructificación y desarrollo de las mazorcas, tratando de conseguir buen grano y peso específico, y por supuesto tiene un efecto positivo en cuanto a cuajado y maduración. Y ahí tenemos, todo es imprescindible, todo es útil para el cultivo, por supuesto el agua, el sol y luego los nutrientes, NPK y el resto de microelementos. Bien, mira, esta es otra parcela, también curiosamente de aquí del páramo. Hemos aportado un abono, un complejo en sementera. Estamos hablando de que el cultivo del maíz tiene importantes necesidades de nitrógeno. Tendremos que seguir aportando más nitrógeno para que el cultivo se desarrolle en las mejores condiciones y tenga una buena vista y buena presencia, que esto nos da pie después a que tenga un óptimo desarrollo y óptima producción. Alfonso, disculpa, tenemos que ir acabando. Sí. Llevamos ya más de 20, pero tranquilo, 2 minutos. Ah, vale, perfecto. Justo, está todo medido y controlado al milímetro, como nuestros fertilizantes. Claro, mira, además buen momento, porque estamos hablando de zonas vulnerables, hay que aprovechar los fertilizantes que estamos aportando y nuestra idea y nuestro planteamiento es el nitrosulfán. ¿Qué pasa? El nitrosulfán viene en forma ureica y amoniacal, buscamos que sea totalmente estable y, por supuesto, viene con azufre para que sea más fácil asimilable y más aprovechable. Consideramos que el momento de aplicación puede ser cuando el cultivo esté entre 6 y 8 hojas o 6 y 10 hojas. Este nitrógeno viene preparado de tal forma para que se pueda aplicar con una abonadora por encima y reduzca los posibles daños por quemazón y llegue, por supuesto, bien hasta el final del ciclo. Un planteamiento creo que muy interesante, sobre todo para el cultivo del maíz y para estas zonas vulnerables que quizá vaya a más. Nuestro desarrollo para tratar de seguir creciendo y estando cerca y proporcionando fertilizantes totalmente sostenibles, pues van marcados por el avance. Es decir, no podemos estar parados, sino tenemos que seguir en constante evolución. La última evolución ha sido el Carbogran, la enmienda granulada cálcico-magnésica con un grano totalmente estable que permite muchísimo mejor reparto y tratar de corregir el pH en este tipo de zonas. Por supuesto, estamos haciendo ensayos, que ya este año estamos haciendo ensayos en campo aquí en León para completar nuestra gama de fertilizantes. Y es que siempre estamos con la continua búsqueda de sinergias, relaciones positivas en cuanto a fertilización. Y no podemos olvidar destacar nuestro buque insignia, nuestra característica principal, como es la máxima solubilidad del fósforo al agua y que esté totalmente a disposición por parte de la planta. Estamos desarrollando una página web, como es miradfertilizantes.es, donde se puede consultar cualquier tipo de información acerca de fertilizantes, de cultivos o cualquier otro aspecto. Y no me gustaría terminar sin decir, señores, que tenemos un reto importante, y es que el desafío en la agricultura no solo pasa por alimentar a la población mundial, sino que hay que hacerlo de manera sostenible, preservando la biodiversidad y, por supuesto, cumpliendo los objetivos medioambientales marcados por las políticas agrarias en los diferentes países y que también ha explicado el anterior ponente. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es lo que quería transmitir y este ha sido el momento. Muy bien. Gracias.